Bueno, entonces Ruth hizo dos preguntas, una que he debido responder antes de empezar la presentación de familia y el por qué es importante. ¿Quiere saber acciones para la incidencia política que promuevan cambios en la legislación vigente con relación a personas con discapacidad intelectual? Parte de lo que la campaña global se generó es porque en todo esto del artículo 12, que es el de capacidad jurídica, lo que Inclusión Internacional ha venido observando es que como que quienes estaban involucrados en ese tema es gente mucho más desde la academia, mucho más desde la transformación de legislación, y nosotros creemos que que ahí no es donde hay que empezar, ¿sí? Indudablemente la legislación requiere un gran cambio en todos los países, no solo en nuestros países de América Latina, ¿sí? Sino en todos los países, porque fueron creados en el siglo pasado algunos y otros 2 siglos hace, en 1800, que dependen mucho de un código civil, ¿sí? Pero lo que hemos encontrado es que países que han tratado de hacer un cambio en la legislación, por lo poco entendimiento que hay de esto, por las pocas alternativas que hay, no han sido decisiones muy adecuadas, ¿sí? Entonces podemos hacer un gran cambio en la legislación, pero en las prácticas, y primero que todo, no sabemos muy bien cómo transformar la legislación, ¿sí? Eso es una gran interrogante, ¿sí? Porque es indudable que hay que poner, y con Andrea podemos mañana formular, porque yo sé que la mayoría de ustedes están inscritos mañana, formularle esta pregunta, pero la mayoría de las acciones de interdicción, tutela, toma de decisiones sustitutivas, como se llaman, eh, fueron creadas con unas convicciones y unas creencias, y además tienen unos elementos de salvaguarda para cuando las cosas no funcionan, ¿sí? Entonces, tenemos un esfuerzo muy grande de estudio, de comprensión de cómo debemos transformar esas legislaciones. Luego, en la perspectiva de inclusión internacional, la transformación de la legislación no es el primer punto que daríamos, ¿sí? La otra pregunta que hace Ruth quería de cómo se ejemplificar quiénes conforman o podrían conformar las redes de apoyo, ¿sí? Indudablemente la mayoría de las redes de apoyo que uno empieza a encontrar son familiares. Entonces son otros hermanos, el papá, la mamá, otros hermanos, ¿sí? Y hay una gran intención de utilizar una cantidad de herramientas y estrategias, como por ejemplo círculos de amigos, por ejemplo como lo que es mapas, pads, en tratar de traer a otros a esa red. La construcción de redes es de lo más complicado de hacer. Es mucho más sencillo hacerlo en comunidades pequeñas, en donde las redes de apoyo pueden ser los mismos vecinos porque te conocen, pero yo creo que está como en la creatividad de cada uno. Es a quién traigo, a quién, y una de las cosas que tal vez yo puedo, y créanme que no tengo la red de apoyo con Julián como yo la quisiera, y hemos luchado mucho por transformarla. Una de las cosas que sí he llegado a entender es que a medida que Julián participa de la comunidad, él tiene una serie de apoyos que yo no conozco, ¿sí? Él conoce una serie de gente porque sale a tomar café a la esquina, que yo no soy consciente de que él conoce, de que él charla con esa persona y de que esa persona es significativa y reconoce en Julián una persona. Luego, es un proceso. Todo lo que hagamos en tratar de conformar esa red de apoyos le sirve. Mónica Cortés pregunta, en todos los países de Latinoamérica se conoce la figura de interdicción. La mayoría de los países de Latinoamérica, y esta se la podemos dejar a Andrea Parra mañana, que estoy segura que la tiene más clara que yo, pero hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de los países de Latinoamérica, todo esto está en el Código Civil, y la mayoría de ellos tienen figuras de interdicción o toma de decisiones sustitutivas. Pero la guardamos mañana con Andrea y le preguntamos más claramente.
Grecia Rodríguez pregunta, ¿cómo ha sido el involucramiento del papá y los hermanos de Julián en todo este proceso? El liderazgo en la vida de Julián lo he tenido yo con el tiempo, y ahí eso Frecia tiene la ventaja que no me conoce como personalidad. Yo he cometido muchos errores, ¿sí? Y uno de los grandes errores es creer que uno lo puede hacer solo. Yo creo que la edad y la madurez, y no voy a contarles qué edad tengo, pero hace que hoy en día yo entienda que esto no lo puedo hacer solo. Entonces, indudablemente, el papá ha estado muy metido ahí, y cada vez más trato de involucrar más a Jaime, en que no sea solo la palmadita en la espalda, que me diga, oh, lo estás haciendo muy bien, sigue adelante, sí, o estoy de acuerdo contigo, pero eso era importante, ¿sí? No puede uno desconocer que yo, todo lo que yo actué, lo discutí con mi marido y con mis otros hijos, pero, por ejemplo, cuando se decidió Julián ir a un colegio regular, ¿sí? Pero quien abrió las puertas y todo eso, pues fui yo, ¿sí? Entonces, ahí, pero hoy en día entiendo que cada vez hay que involucrarlo más, y creo que ahí yo también tengo que aprender a dejar el espacio. Y eso a veces no somos las mamás que hemos estado muy metidas en todo esto, somos como la supermujer, y ahí tengo todavía mucho que aprender. Los hermanos de Julián en los últimos años de la vida de Julián han estado cada vez más involucrados en el proceso, ¿sí? Porque hemos comprendido que Jaime y yo, hoy en día, y eso es verdad para Julián y para muchos, las personas con discapacidad están viviendo muchos más años de hace unos años. Entonces, por lo general, ellos están sobreviviendo a sus padres. Además de eso, muchos de sus padres, ya también las personas mayores, estamos empezando a encontrar que también sobrevivimos más, pero no estamos en las mejores condiciones al final, ¿sí? Y yo creo que a mí, involucrar a mis hijos en todo este proceso también ha tenido que ver en mi vida personal. Mi mamá tiene Alzheimer, y he entendido la necesidad de involucrar a todos mis hermanos, y cómo todos tenemos que trabajar con lo de mi mamá, y que eso no era responsabilidad de solo uno. Luego Julián tiene 2 hermanos, Jaime y Diana, y hoy en día tiene sobrinas. Él tiene una sobrina de 11 años que también estamos viendo cómo se involucra cada vez más, porque creemos que ella puede ser algún día un apoyo para Julián. Marta Polo dice, ¿es una posición personal o que podría generalizarse con respecto a que en su experiencia con Julián usted menciona que no le parece favorecedor el hecho de recursos como tutela o la intervención a la hora de la toma de decisiones? Nosotros desde Inclusión Internacional, ahí voy a ponerme este sombrero, consideramos que la tutela o la interdicción es una sustitución de las decisiones de la persona, ¿sí? Y que esa no es la forma de reconocer capacidad jurídica, como hoy en día el artículo 12 de la Convención dice que debe ser, ¿sí? Y si miramos el artículo 12, están hablando de reconocer que puede haber apoyos, que lo que debe ser es la voz de la persona, y en la interdicción, tomándose estamos como analizando, y Andrea va a tocar ese punto mañana mucho más, en por qué podríamos mirar que la interdicción no es la mejor alternativa. En mi vida personal, es una pregunta mucho más compleja, Marta. Considero que no la tengo del todo resuelta. Tiene mucho que ver con proteger bienes. Si nosotros queremos dejar a Julián con un capital para cuando nosotros no estemos, ¿cómo vamos a proteger esos bienes de Julián para que no se haga abusos, que no se le acaben, ¿sí? Entonces eso quizás es como mi preocupación personal más grande y el reto más grande, porque hoy en día la legislación de algunos países, la única alternativa que propone a una familia es hacer interdicción para garantizar esa seguridad, ¿sí? Ahí es en lo personal donde más, pero indudablemente cuando compartimos con familias, en todo lo que es derechos reproductivos, hay una gran inquietud en las familias, ¿sí?
los derechos reproductivos, si mi hijo tiene o no tiene un bebé, ¿sí? Si tiene la capacidad de cuidarlo o no. En el caso de Julián tiene síndrome de Down, eh, los, las personas con síndrome de Down son estériles en la mayoría de los casos, solo hay un par de casos reportados, y Julián no es una persona con una actividad sexual alta, luego no es una preocupación que nosotros tengamos como familia, ¿sí? Pero es una gran preocupación, especialmente en el caso de mujeres, y en el caso de mujeres que tienen unas habilidades y destrezas más altas y una vida en la comunidad. Gabriela Martínez dice, escuchar a Inés me hace recordar el gran reto que existe para las familias, pero también los retos para los profesionalistas, pues también tenemos que apoyar en que las familias sean más autogestivas. Y creo que es verdad, yo creo que es un gran cuestionamiento que hoy en día hacemos a las organizaciones que hacen acompañamiento a familias, que hacen acompañamiento, porque estas mismas transformaciones de familias las van a tener ellas que hacer, ¿sí? Porque si no, no va a ser fácil que hagamos los cambios. Luego, gracias Gaby por traer esa, la verdad es que uno no habla del ente que no está, pero ese es un ente que vamos a tener que tocar. Liliana dice, a partir de la convención hay necesidad de cambios en leyes y códigos civiles de los países. Sería interesante trabajar el tema de salvaguardas y redes de apoyo para aportar a estas reformas. Creo que eso, si yo entiendo como lo estás proponiendo, Liliana, es lo que Inclusión Internacional está haciendo. Antes de ir y cambiar leyes y códigos civiles en los países, hay que trabajar mucho en todo esto de qué significa el tema de salvaguardas, qué significa el red de apoyos, ¿sí? Cómo significa una toma de decisión con apoyos, quién lo va a dar, cómo. Y eso no es informal, porque eso tiene que haber unos mecanismos legales en que eso se garantice desde una figura legislativa. Luego, coincido, si yo entiendo tu comentario, mucho a lo que Inclusión Internacional está persiguiendo, y es que la discusión hay que empezarla a dar con las familias y las personas y las organizaciones que apoyan a las personas y con los mismos gobiernos, de empezar a intentar a cambiar leyes grandes. Grecia dice cuáles han sido las decisiones que ha tomado Julián hasta ahora. Julián toma decisiones en su vida diaria. Julián es altamente independiente, autónomo. Él, por ejemplo, Julián, él maneja el transporte público de la ciudad. Vivimos en una ciudad que, si se comparamos con ciudades latinoamericanas, nosotros vivimos en Toronto, es una ciudad que le ofrece menos riesgos de ser asaltado que en otras ciudades, como cuando nosotros vivíamos en Bogotá y cosas así. Ahí pareciera que eso no es importante, pero lo que yo he logrado entender es que a Juliana había como que mostrarle mucho las rutas para llegar a los sitios, ¿sí? A medida que él ha encontrado y entendido el sistema de transporte, él utiliza rutas distintas, ¿sí? Y eso pues nos hacía si uno hubiera planeado bien la ruta y tuviera los soportes en esa ruta, el cambio de ruta sería tenaz, ¿sí? Pero en eso, por ejemplo, ha sido muy interesante, porque muchas veces los trenes no funcionan de la misma forma, y hemos encontrado que Julián es capaz de tomar una alternativa, cosa que no creíamos que tuviera. Julián toma decisiones acerca de cómo gasta su plata, una tarjeta de banco, con unos apoyos, ¿sí? Él no puede tener mucha plata ahí, pues porque se la gastaría todo, y toma decisiones especialmente en lo que compra, ¿sí? En lo que dónde compra. No son las mejores decisiones. Y en esas no coincidimos, pero esas decisiones las está tomando Julián, y yo estoy aprendiendo a ser respetuosa de ellas, aunque él diría que todavía no las hace. ¿Tú cogiste la presentación, Raquel? Sí, tú has acabado ya, ¿verdad? No, porque hay otra pregunta. Sí, sigue con las preguntas. Yo solo voy a poner una slide. Ah, pero a mí no me escuchan, así no están escuchando Sí, ellos. sí te escucho. Bueno. Bueno. Magda Gutiérrez pregunta, en lo referente a las amistades de las personas con discapacidad cognitiva, ¿qué papel juegan otras personas con discapacidad cognitiva?
Magda, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿sí? Yo no tengo la respuesta. Eh, lo que sí hemos escuchado continuamente es que las Inés, me queda la personas... duda si te oyen, así que te la voy a pasar otra vez. Ok, Continúa. nos quedó la duda de si cuando Raquel cogía la presentación me seguían ustedes escuchando. Yo creo que no, pero entonces voy a repetir la pregunta de Magda. Si ya la escucharon, pues les tocará vivir oyéndola otra vez. Magda Gutiérrez pregunta, en lo referente a las amistades de las personas con discapacidad cognitiva, ¿qué papel juegan otras personas con discapacidad cognitiva? Es una pregunta muy interesante, no tengo la respuesta. Lo que sí les cuento que en lo general lo que uno ve es que las personas con discapacidad intelectual son muy solas, que no tienen círculos de amigos significativos en su vida, con las cuales ellos puedan contar de la misma forma como otros podemos contar con esos círculos de amigos, ¿sí? Hay una creencia muy grande de que tener a las personas, que ellos cuando están juntos todos con discapacidad intelectual, ahí se generan amistades, ¿sí? Lo que la experiencia muestra en muchos casos, y ahí indudablemente personas que tienen discapacidad intelectual y son mucho más hábiles, ellas son capaces de apoyar sus relaciones y sus interacciones mucho más fácil. Pero el promedio de los que uno ve, ellos no son capaces de llevar esa amistad que se genera en círculos, en grupos que uno intencionalmente los pone a una vida diaria en que ellos puedan generar y interactuar de manera independiente para seguir generando esas amistades. Sin embargo, hay muchos de ellos que sí llegan a ser parejas, por lo general es con otra persona que tiene alguna necesidad de discapacidad, otros no, pero siempre hay como una necesidad de apoyo. El tema de las amistades es uno de los temas más complejos. Raquel Jelinek, saludo y agradezco a Inclusión Internacional esta iniciativa del webinar. Es una alternativa sensacional para intercambiar experiencias y conocimientos. Mi reflexión se relaciona con mi edad. Para quienes ustedes no saben, Raquel Jelinek es la presidenta de Inclusión Interamericana, el cuerpo regional de Inclusión Internacional en las Américas. Mi reflexión se relaciona con mirar que los cambios de paradigma son graduales y difíciles. Lo estamos viviendo en México con la promoción del amparo de Ricardo Adair Coronel, joven de 24 años con discapacidad intelectual y síndrome de Asperger, en contra de las leyes mexicanas que resultan antagónicas con el artículo 12 de la Convención, caso que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia Mexicana para su resolución. Si bien en el fallo de la Corte Suprema no eliminó la tutela, sí reconoció el derecho de todas las personas con discapacidad a tener una sentencia judicial accesible y de manera más general a tener acceso al derecho, a tener el derecho de acceso a la justicia como a la toma de decisiones con apoyo, y esto lo consideramos un avance como resultado de un proceso largo y permanente de incidencia política de las organizaciones civiles mexicanas de y para personas con discapacidad. Gracias, Raquel. Sigue abajo, Inés. Me están pidiendo que ponga la cámara para que me vean. Esto es Sí. Hola, hola a todo el mundo. Bueno. Y si miras abajo, sigue el comentario de Raquel. Ok, personas con discapacidad. Este es un proceso que pienso que puede compartirse con los países de la región para el avance de este tema. ¿Lo miras viable, Inés? Gracias por compartir tu historia personal. Yo creo que claro que lo vemos viable, Raquel, y vamos a tener que ingeniarnos en la forma, en la campaña global del derecho a decidir. Una de los vacíos más grandes que tenemos hoy en día es el poder compartir historias. No es fácil compartir historias tan complejas como la del caso de Ricardo y otras cuantas que hay, pero muy creativamente con ustedes, y yo creo que hay el equipo de Inclusión Internacional y Raquel es como la que lidera esa parte del equipo, queremos ponernos a disposición de lograr que estas experiencias puedan
ser puestas en la página web de Inclusión Internacional para ser compartidas por otros. E indudablemente muchas de estas experiencias son las que esperábamos sean parte de la conferencia internacional en Kenia. Y tendremos ahí como espacios, y estoy segura que la de Ricardo será una de ellas. Pero vamos a tener que ser creativos en ver cómo podemos compartir las experiencias de cada uno de los países, porque eso es lo que el reporte mundial necesita y es la invitación que hoy hacemos a todos ustedes. Yo creo que no tenemos más preguntas. Yo creo que no. Estamos, o hablamos muy rápido o creímos que íbamos a tener más preguntas. Mentiras. Las preguntas han sido inmensamente enriquecedoras. Nosotros trataremos de hacer un resumen de estas preguntas, poderlo poner por escrito. Si ustedes tienen más preguntas, podemos utilizarlas posteriormente, porque nosotros quedamos con la base de datos de quienes asistieron a este webinar. Raquel, creo que te paso a ti. Muy bien, cojo la pantalla. Entonces, una de las cosas, espérate a ver, una de las cosas que si mañana alguien quiere ingresar y no está inscrito, puede hacerlo todavía, ¿sí? O si ustedes creen que alguien más puede. Y mañana tendremos a Diane Richter trabajando todo lo que es la conceptualización de personas con discapacidad y los cambios de paradigma. Y Andrea Parra, como invitado especial, nos acompañará en todo lo que es la discusión de las leyes sustitutivas. Y creo que aquí Liliana nos manda otro comentario, entonces déjenme terminar con este. En la formación semanal de autogestores en Perú, alrededor de la convención se ha fortalecido un círculo de apoyo entre ellos y sobre todo de reconocimiento de su valor como líderes de cambio. Se sienten muy orgullosos de hablar en público y liderar cambios, por ejemplo, en relación al voto, al acceso a seguros de salud, a educación para el trabajo del colegio, para el trabajo después del colegio. Les cuesta entender la figura de la interdicción de 6 a 5, de 6, 5 están interdictas y les genera conflicto frente a sus padres. Liliana, nos encantaría que esta historia pudiese ser compartida con el grupo como parte del reporte mundial. Creo que esos son los procesos de transformación que están haciendo muchos países y que a veces nosotros desconocemos. Yo sabía que tú estabas trabajando con un grupo de estos jóvenes. Luego sería muy importante si ustedes como grupo nos comparten la historia mucho más detalladamente y nosotros pueda ser uno de los ejemplos, al igual que el de Ricardo, que podamos compartir con otros. Elena Dalbó, agradecemos esta oportunidad de estar comunicados por el webinar. En Argentina, desde Asociación Azul, hemos hecho una ponencia en audiencia pública para la modificación de nuestro Código Civil en el sentido de la Convención. Una vez más, vuelvo y Elena, también le pedimos perdón, era Fresia la que contestaba eso desde la Asociación Azul. No, era Elena Inés. Era Elena. Elena. Sí. Bueno, entonces sí es Elena. Fresia tiene otra pregunta, espera. Bueno. Ok. Fresia, ¿cuáles son las razones de Julián para no querer asistir a un centro de educación especial? Julián toda la vida ha tenido oportunidades de inclusión. Ha sido muy incluido entre su familia, hizo toda su escolaridad tanto en Colombia como aquí en Canadá, en colegios de inclusión, en donde nosotros promovíamos mucho la participación. La gran pregunta de Julián es, y la tuvo también en el colegio, es ¿por qué por yo tener una discapacidad tengo que estar siempre con personas que solo tienen discapacidad? ¿Sí? Entonces, hoy en día en el trabajo, él trabaja en un trabajo regular, en que se le paga, trabaja unas horas a la semana. Quisiésemos que fuesen más, pero no ha sido fácil encontrar esas opciones. Y él quiere ser parte de esos trabajos. Él no quisiera ir a un taller protegido. Él no quisiera... y
Y no es que no reconozca su discapacidad, él sabe que tiene síndrome de Down, sabe las necesidades de apoyo, o no están las necesidades de apoyo, no sabe que necesita apoyo, eh, sabe lo que implica tener síndrome de Down para él, pero eso no lo hace que él solo quiera salir con gente que tiene discapacidad. Yo a veces lo entiendo, ¿sí? Porque una cosa es, y él no es que no esté nunca, él va a un grupo, yo no sé si de autogestores o no, pero es un grupo de personas con discapacidad intelectual que ellos conversan sobre sus problemas, pueden charlar y participar el uno del otro y se apoyan, ¿sí? Y lo hace una vez a la semana, va 3 horas a este grupo y él lo disfruta, son personas todas como con las mismas habilidades y destrezas de Julián y con las mismas inquietudes, eso también tenía mucho que ver porque intentamos mucho esos grupos, pero tenían que tener interés de Julián, él no puede ir con personas que tienen 50 años, porque él tiene 26, tampoco puede ir con los que tienen 14 porque sus intereses son distintos. Luego ha sido un trabajo buscar el grupo en el cual Julián pudiera discutir sus problemas con gente muy cercana a que los problemas los tenga. Entonces eso lo hacemos, no es que él, ¿sí? Y a educación especial Julián no va porque él ya tiene 26 años, ¿sí? Luego aquí, y yo estoy muy de acuerdo con eso, en Canadá a los 21 años cualquier persona tiene que dejar el sistema educativo. Entonces, lo que se da para las personas mayores que asisten a algo son centros de cuidado día, ¿sí? Y esos centros, yo no los llamaría de educación, es decir, es como, ahí es como la discusión si eso es educación especial o no. Gabriela, compartirles que la semana pasada convocamos a más de 60 autogestores de diferentes estados del país y a sus familias. Las participaciones de las familias no son diferentes a lo que él nos ha compartido en su presentación. Y en el caso de sus autogestores, sus principales demandas son querer que sus padres confíen en ellos y les brinden apoyo para tomar decisiones. El caso de Ricardo ha venido a fortalecer el movimiento de autogestores en México y animar a que los chicos analicen, reflexionen, participen con mayor información sobre la toma de decisiones. Gracias, Gaby. Una más de Mónica. ¿Una más de Mónica? Ah, ok. ¿Te llegó? Sí, ¿es esta con respecto a la pregunta? Sí. Con respecto a la pregunta, creo que a ninguna persona con discapacidad le hemos preguntado si quiere asistir todos los días a un centro de educación especial. Simplemente desde pequeños los han llevado, pero cuando logramos hoy oír a los adultos, ya entendemos que les hubiera gustado compartir con los demás y sin duda es la mejor manera de construir redes de apoyo para el futuro. Creo que yo quisiera resaltar esa parte de las redes de apoyos para el futuro, ¿sí? Yo estoy, igual que Mónica y muchos aquí presentes, convencidas de que la educación inclusiva es el camino a empezar. No hemos sido muy buenos en generar comunidades inclusivas, y eso lo vimos en el reporte mundial del año pasado. Por más que hemos hecho grandes esfuerzos de que las personas estén incluidas, nosotros no sabemos cómo trabajar con las comunidades, ¿sí? Y volverlas a ellas inclusivas. Esto sigue siendo como un problema de las personas que trabajamos, de las familias que tenemos un hijo con discapacidad, de la persona indudablemente, de las familias y de las organizaciones que trabajamos. Pero no hemos traído a estas mesas de discusión a otros aliados. Y eso es sorprendente, que yo en estos días estuve reunida por otra razón con alguien y algo tocaba yo y me decía, mire, es que el tema de discapacidad a los demás no nos interesa, ¿sí? Que si trabajan o no en las empresas, a mí no me interesa. Sí, sigue siendo un tema en que nos importa muy pocos. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad en la manera como lo hemos hecho. Las familias lo hemos manejado muy privadamente. Las organizaciones, ellas quieren que todo sea con discapacidad aparte. Y es más, hay organizaciones que quieren que solo sea síndrome de Down, otras que solo autismo, que solo parálisis. Y entonces hacemos una cantidad de nichos que no hemos logrado ponernos de acuerdo con una web más grande. Y eso en las redes de apoyo lo vamos a ver, lo vemos muy reflejado. Luego,
Gracias, Mónica, por compartir eso. Chauria, ella trabaja con la International Disability Alliance. Ella dice, aprendemos mucho por esta diversidad. Solo gustaría de completar esto. No encuentro más, Raquel. Eso es todo. Bueno, solo gustaría de completar esto. Creo que lo que está pidiendo ahora es que sigamos teniendo estos conversatorios. Daniel Salas, agradecemos la oportunidad, les transmitimos desde FEPAPDEM y EINA el trabajo que estamos realizando con autogestores y los resultados del Encuentro Nacional de Familias. Luego, una vez más en todo esto, nosotros sabemos, y Connie lo mencionaba al principio, la forma como Inclusión Internacional trabaja es desde el conocimiento local, lo que nos cuentan nuestros miembros localmente, nosotros lo traemos a las agendas internacionales y desde lo que la agencia internacional hace, que es por ejemplo la convención, tratamos de traerlo a nuestras organizaciones en lo local. Nosotros no podemos trabajar sin ustedes y son ustedes los que finalmente queremos que se beneficien del trabajo que nosotros podemos hacer. Pero aquí tenemos que como generar esas obligaciones juntos como grupos. A nosotros nos interesa inmensamente saber el trabajo que ustedes están haciendo, que nos lo escriban, que nos lo muestren, que nos lo presenten. Nosotros, por su parte, así aprendemos y además somos capaces de ponerlo para que otros aprendan y compartan experiencias. Luego creo que todas estas experiencias que no se queden en el día de hoy, sino que nos puedan llegar documentos más completos de lo que ustedes vienen haciendo, cómo lo están viendo y poder construir un mundo mejor. Ya no hay más preguntas, Inés. Bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes la paciencia en que nosotros tuviéramos que haberlos usado a ustedes como nuestros conejillos de Indias. Es que eso nos sonaba muy feo. Sí. Estaba tratando de buscar otra, pero bueno, conejillos de Indias. Pero lo hicimos con gente que consideramos amigos, porque queremos que ustedes nos den una retroalimentación de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Porque es una estrategia nueva que Inclusión Internacional está tratando de promover como una de sus prácticas de apoyo. Luego, les agradecemos mucho que al final de esta sesión, cuando nos despidamos, a ustedes les va a llegar una encuesta sobre cómo les pareció y nos encantaría oír sus respuestas. Por otro lado, ustedes ya tienen nuestros correos, todas estas experiencias que ustedes han puesto aquí, que están haciendo en sus países, nos encantará poderlas compartir más formalmente y poderlas que sean nuestros insumos para el reporte mundial. Inviten a otros. Raquel les dijo que estas presentaciones van a estar puestas de alguna forma en nuestra página web y vamos a compartir todo lo que podamos para poder, pero necesitamos que ustedes también compartan con nosotros. Luego agradecerles nuevamente la paciencia con nosotros de que, primero que todo, que realmente había uno de los panelistas, fui como más en tiempo, tuve una desproporción de tiempo y eso tiene que ver con el español. Y lo otro, también la parte de la tecnología que estamos aprendiendo. Y esto se nos salta, las pantallas parecen vivas en esos computadores. Luego, gracias a todos por su paciencia, por haber participado, por sus comentarios y esperamos seguir oyendo de ustedes y sus experiencias. Raquel, escribe. Bueno. Entonces, vuestra tu escribe, ¿no? Sí. Simplemente repetir lo que ha dicho Inés. Gracias a todos por participar y por vuestra paciencia y entendimiento con los problemas técnicos que hemos tenido durante la sesión. Y esperamos que lo hayáis encontrado interesante y de utilidad. Las presentaciones estarán disponibles en nuestra página web. Y si la grabación en vídeo ha salido bien, también la tendremos disponible en la página web. Os agradeceríamos que contestaseis un breve formulario de evaluación que aparecerá a continuación. Y estoy intentando poner nuestros correos electrónicos en la pantalla por si tenéis alguna duda o comentario. El
cosa, información, duda que tengáis, aquí están nuestros correos electrónicos para que os pongáis en contacto con nosotros. Y sin más ya, despedirnos. Muchas gracias a todos de nuevo y imagino que estaremos en contacto con algunos de vosotros mañana en la sesión que tendrá lugar a la misma hora. Muchas gracias.